Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Cuando son exactamente las 8:01 de la tarde, estamos abriendo aquí la verja de madera de mi jardín. Queridos y queridas radiovidentes que nos están escuchando en Antofagasta, en Valparaíso, Viña del Mar, Temuco, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Hoy día estamos obligados a hablar de esa disciplina melancólica y triste que es la economía. Hoy día nos ponemos melancólicos y tristes. ¿Quién mejor que Jorge Girós, quien me enseñó que la economía es una disciplina melancólica? Economista, econometrista, lo entrevisté hace años atrás en un programa en Una Belleza Nueva, programa de televisión que está por ahí en internet, una conversación que fue muy interesante. Luego varias veces ha venido a conversar y a pasear con nosotros aquí en este pequeño jardín. En un jardín en que nos gustaría hablar de pájaros, nos gustaría hablar de poesía, pero la economía, no podemos expulsarla ni de nuestra mente ni de nuestra realidad. Algunos quisieran, parece, a veces expulsarla o pretender que no existe, pero ella vuelve y vuelve con fuerza y con melancolía. Jorge, gracias por estar aquí conmigo esta tarde en el jardín. ¿Cómo está, Cristian? Buenas tardes. Que agrada estar en este jardín donde los senderos se bifurcan. Como en Borges. Como en Borges. Yo creo que a Borges le habría gustado la economía, ¿o no? Bueno, le gustaba mucho las matemáticas, tú sabes. Claro. Sí. Él estudió los conjuntos Cantor y tiene varias reflexiones que son matemáticamente impecables. Y de hecho hay un librito por ahí que yo no lo he leído, pero me quitaron la idea, porque yo alguna vez pensé en escribir un libro cortito de matemáticas y Borges. Ah, fascinante. Y alguien lo escribió, no recuerdo el autor de este minuto, pero alguien lo escribió. Pero eso hay que buscarlo. Lo que sí está claro que a Borges no le gustaba el populismo, no se llevaba muy bien con los peronistas y el gobierno peronista lo degradó. Él tenía un cargo público y lo degradó a como director de basuras, ponte tú, del municipio de Buenos Aires. O sea, si había alguien que no se llevaba bien con Perón, era Jorge Luis Borges. Pero hoy día vamos a hablar algo, tú me dirás si es populismo o no. Acaba de, hace poco, íbamos a hablar de la inflación, la Comisión de Trabajo de aprobar el proyecto alternativo de retiro o de quinto retiro. Algunos antecedentes breves. El presidente Boric defendió el proyecto alternativo y afirmó, una afirmación fuerte, que este retiro sería un disparo a los pies de la sociedad y que a la hora de la votación hay que pensar en lo que hace bien al país en el largo plazo. Gabriel Boric, presidente de la República, y aparece por el lado Jadwe afirmando que más parece, nos estamos refiriendo a este proyecto alternativo al quinto retiro, un salvataje al sector financiero que a las necesidades ciudadanas, dice el ex candidato o precandidato presidencial Jadwe. A ver, Jorge, acláranos un poco, en primer lugar, si te parece que este proyecto alternativo de quinto retiro viene a solucionar la encrucijada en la que quedaba el gobierno, particularmente Marcel, y la economía completa del país. A ver, yo creo que hay dos o tres temas que es bueno aclarar, porque se ha dicho mucho que los retiros son responsables de la inflación, ¿ah? Y ciertamente los retiros tienen un rol en ese problema, ¿ah? Pero no son el único factor. Eso es un primer tema que hay que tener muy claro. No son el único factor los retiros. En Estados Unidos no ha habido retiro y hay mucha inflación.
y en Europa también. No son el único factor. Eso, pero sin embargo, primero. pero se ha insistido mucho en ese argumento, el mismo... Sí, se ha dicho, no, yo te voy a decir dos cosas. Primero, los retiros no son el único factor de inflación, son un factor muy relevante, pero no son el único. ¿Ok? Primer tema. Y segundo tema, el problema principal de los retiros no es la inflación. El problema principal de los retiros es la destrucción del mercado de capitales. Ese es el problema de los retiros. Y ahí, perdón, Jorge, y ahí me parece que sería muy interesante, porque la gente lo puede escuchar esto, mercado de capitales como una abstracción, una entelequia platónica, ¿no? ¿Por qué eso es tan importante el mercado de capitales? ¿Cómo funcionan? ¿De qué manera le afectaría? ¿Y cómo afecta a la vida, o podría afectar a la vida de todos los chilenos que se han afectado al mercado de capitales? Porque todos podrían decir con Jadwe que se afecta el mercado de capitales, nos da lo mismo, lo que nos importa son los seres humanos, las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el principal impacto en la gente, en todos nosotros, no solo la gente, así que uno diga la otra gente, no, en todos nosotros. El principal impacto cuando se empieza a estudiar el mercado de capitales es la elevación de las tasas de crédito hipotecario, que son tasas reales, o sea, no tiene nada que ver con inflación, siempre es UF más 5, UF más algo. Hoy día estamos en UF más 5, alguna vez llegó a ser UF más 2. En 2 años hemos pasado de UF más 2 a UF más 5. Y además el acortamiento de los plazos de los créditos hipotecarios y eventualmente el término de los créditos hipotecarios. Yo le contaba aquí en la oficina de gente más joven, hace un par de años atrás, me tocó de muy joven recorrer América Latina entera en consultorías y cosas, cuando tenía más ánimo de subirme al avión más seguido. Y le contaba que en muchos países, la mayoría de los países de América Latina, no existe el crédito hipotecario como existía en Chile. A 30 años UF más 2. No existe. Y eso existe porque hay un flujo de ahorro, ¿ok? De largo plazo, que permite que los bancos o compañías de seguro, en fin, den créditos. Y esos créditos que dan los bancos, cuando dice, el banco me dio un crédito hipotecario. Sí, pero el banco no tiene a alguien que le ahorra 20 años. ¿Alguna vez alguien ha puesto un ahorro a 20 años? Nadie. ¿Ok? Entonces, como el banco no tiene ahorros a 20 años y da créditos a 20 años, lo que hace el banco es que después toma esos créditos y los vende en el mercado de capitales a compañías que sí les interesa tener un papel a 20 años. Eso es básicamente las FP y las compañías de seguro. Unas porque es una rentabilidad de renta fija, que es la que escoge la gente que está en el fondo E o en el fondo D, y la otra porque las compañías de seguro que pagan rentas vitalicias necesitan una inversión larga. Entonces, cuando esas inversiones largas desaparecen, o sea, tú podías hacer un retiro entero y la gente podía tomar toda la plata y, te digo, no gastarse un peso, ¿sí? Y la pondrían toda en depósito a 30 días. El mercado de capital desaparece. Si yo saco toda la plata de FP y la pongo toda a 30 días, desaparece el mercado de capital en Chile. Desaparece el crédito hipotecario en Chile. ¿Okay? ¿En qué otra dimensión puede tener un impacto? Aparte del crédito hipotecario, que ya es bastante lo que estás diciendo, es lo que puede entender la gente. Y que me llama la atención, perdón, que el ministro de Hacienda no explique este tema, no lo explique pedagógicamente, no lo diga, que una de las causas puede ser esa. La gente quiere tener vivienda propia, es un anhelo profundo de una clase media emergente, etcétera, etcétera. Sin embargo, no ha aparecido con tanta fuerza eso. Sí, yo no me lo explico bien. En algún minuto yo creo que se trató con el fin de pagar los retiros, en fin, se le asoció solo a la inflación. Desde luego que los retiros han tenido impacto en la inflación, ¿ok? No estoy negándolo, pero hay otros factores que inciden en la inflación, número uno, y número dos, lo más peligroso de los retiros no es la inflación, ¿sí? Es el impacto del mercado de capitales. ¿Por qué no se ha hecho esta explicación más clara? Lo ignoro. Y el otro impacto que tiene, es un poquito más técnico, es en el balance del Banco Central, ¿sí? Porque voy a intentar explicar. Porque cuando viene un retiro, y supongamos la gente tiene la plata en el fondo E, y lo tiene en papeles a 20 años, ¿ya? El fondo E está invertido en papeles de distintos plazos, ¿sí? Mutuo, en fin. Entonces, la AFP tiene que vender esos papeles para poder pagar a la gente que se está retirando, ¿no es cierto? ¿Quién los compra?
Bueno, te tengo una noticia. El peso chileno no es convertible. Por lo tanto, no hay nadie en el mundo que quiera comprar esos papeles excepto o una FP chilena o una compañía de seguros chilena o el Banco Central. Entonces, si las FP están vendiendo, el único que puede comprar es el Banco Central. Entonces, el Banco Central en su balance pasa a tener como activos esos papeles, principalmente bonos del sector bancario. ¿Y cómo se financia el Banco Central? Y ahí hay un canal de inflación, que es monetario, porque una parte de la inflación puede ser, del financiamiento puede ser emisión. Emite plata para poder comprar los papeles. O se endeuda a corto plazo, porque el crédito a corto plazo siempre va a haber, ¿ok? Con los propios bancos. Entonces el balance del Banco Central queda descuadrado. Queda con unos papeles, suponte que se otorgaron hace años atrás a bonos a 2% a 20 años, pero se está endeudando al corto plazo, a 30 días, en un revolving, no sé, hoy día a un equivalente al 5, 6, 7 anual. ¿Sí? Entonces, eso es como que tú te endeudaras con la línea de crédito, por así decirlo, es como que tú quisieras comprar una casa con tu tarjeta de crédito. Eso es más o menos la analogía. O sea, yo conocí a una persona que se compró una casa, pagó el pie de la casa con muchas tarjetas de crédito, ¿no? Mortal, porque la tasa de crecimiento, el costo de la tarjeta de crédito no tiene nada que ver con la pluralidad de la casa o con cualquier cosa. Entonces, lo más simpático es que era economista. Oye, uno pensaría que los economistas son personas prácticas y con los pies en la tierra, y parece que son tan volados como los músicos, tan volados como los poetas. Es que él es un economista muy particular. Pero bueno, entonces hay un tema con el balance del Banco Central. Y cuando el balance del Banco Central se empieza a deteriorar, como está, el balance del Banco Central está descuadrado como resultado de estos retiros. Los activos los activos locales que tenía el Banco Central, en los últimos 2 años, desde que empezaron los retiros, están multiplicados 17 veces. ¿Sí? Y la emisión de dinero, entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020, aumentó en 80%. Entonces, ¿y qué patrimonio tiene el Banco Central? El Banco Central tiene un patrimonio equivalente al 1% de todos sus activos. Entonces aquí hay un tema de Banco Central y de mercado de capitales, que es el realmente complejo en materia de los retiros previsionales. Te iba a hacer la siguiente pregunta. Marcel dijo que este retiro quinto, que ya parece que no va a ser, o no va a ser de la misma forma, aunque algunos dicen que un quinto retiro encubierto, disfrazado, eso me lo vas a explicar tú después, tendría un impacto en la inflación cercana al 5%. Eso es harto. ¿Está bien calculado eso? ¿Está bien? ¿Te parece correcto ese cálculo de Marcel? Mira, no lo he chequeado y te puedo asegurar que el cálculo que sea es un cálculo muy, muy brocha gorda, ¿no? Porque tú lo que tienes que determinar, y aquí entramos al tema de la inflación, lo que tú tienes que determinar es lo siguiente: tú haces un retiro, la gente toma el dinero, ¿sí? La pregunta es cuánto de eso se va a gastar, ¿sí? Eso que se gasta es demanda agregada, ¿sí? La demanda agregada presiona los precios. Pero la pregunta es qué hace el Banco Central. Porque el Banco Central, ante ese crecimiento de demanda agregada, podría intentar subir la tasa de interés de corto plazo y acomodar por ahí, ¿te fijas? A la inflación, para hacer el cuento corto, Cristian, a la inflación se llega por muchos caminos, pero un camino usual es el siguiente: tú tienes una expansión muy fuerte de la demanda agregada, con un Banco Central que en vez de subir la tasa de interés para contrarrestar, actúa laxamente. Cuando tú juntas esas cosas, normalmente termina en inflación. Por eso hay un dicho en la economía entre la gente del sector financiero que dicen: el Banco Central es el que tiene que retirar el alcohol cuando la fiesta se pasa de raya. Entonces empieza una demanda legal, gasto fiscal, todo el mundo feliz, los IFE, las impresiones de auto, qué sé yo. En ese minuto es cuando hay que sacar la champaña hay que decir: oye, se acabó el alcohol, vamos a retirar, porque el rol del Banco Central es contrarrestar eso. Y lo que ha ocurrido en Chile, y es el motivo por el cual tenemos inflación hoy día, es que hemos tenido expansiones muy grandes de demanda agregada. Primero por los déficits fiscales del 2000,
20 y 21, arriba del 7%. Solo comparable a los que tuvimos en los años 70, ¿ok? 72, ¿ah? Solo comparables de esa magnitud, ¿ok? Entonces tenemos demanda agregada, no solo por los retiros, por los IFE, de $1.000 millones al mes, casi, ¿ok? Un punto pico al mes. Después por los retiros, que entre los 2 años suman algo así como 16 puntos del PIB. No se gastó todo. Hubo mucha gente que tomó la plata y la volvió a ahorrar, ¿no? Pero una parte se gastó. Esa es demanda agregada. Pero eso combinado con un banco central que reaccionó tarde. La verdad. Que no contrarrestó. Eso fue Marcel. Se demoró Marcel como presidente del Banco Central. Sí, con todo cariño y con todo respeto, sí, claro. Mario Marcel, cuando vino el primer retiro, de hecho, dijo, oye, el Banco Central jugó un rol muy importante porque no se produjo ningún choque en la economía. Claro, no se produjo ningún shock porque salió a comprar papeles, descuadró un poquito el balance del Banco Central, y yo me acuerdo que escribí un artículo de Mercurio en que dije, pucha, se sacó un 7, pero se debió haber sacado un 5 nomás, para que la gente se diera cuenta que tenía impacto. Ocultó el impacto porque entonces el Banco Central empezó a hacer algo que no había hecho nunca, que es comprar papeles largos, que eso se llama política monetaria no convencional, que es la que ha hecho la Fed desde el 2008 en adelante, y lo empezó a hacer el Estado de Chile con el primer retiro, lo hizo con el segundo retiro. Ya con el segundo retiro la cosa se empezó a ver muy descuadrada y por lo tanto Mario Marcel en ese minuto, cuando vino el tercero, fue mucho más enfático y desde luego fue muy enfático y fue muy importante en parar el cuarto. Pero fue el Banco Central detrás de la curva. Esa es mi lectura. Fue detrás de la curva. Entonces cuando tú tienes una política monetaria que se demora en ser restrictiva, y se demoró, después detrás de la curva, junto con una demanda llegada que crece, tiene esos dos, no sé cómo llamarle, ese par de fuerzas, demanda agregada y política monetaria, el resultado final es inflación. Ahora, te digo una cosa más, no solo es inflación, sino que también es déficit en cuenta corriente de la balanza de pago. ¿Por qué? El déficit en cuenta corriente de la balanza de pago no es otra cosa que cuando importamos más de lo que exportamos. ¿Sí? Entonces cuando se produce esta demanda llegada y el Banco Central, en vez de parar, acomoda, tú tienes una presión de demanda interna que hace subir los precios internos, pero también parte de la demanda no tiene producción interna en Chile, entonces se producen más importaciones que exportaciones. ¿Sí? Y eso se llama déficit en cuenta corriente. ¿Sí? Y Chile el año pasado cerró con un déficit de cuenta corriente de 6,6 puntos del PIB, que es la más grande que hemos tenido desde la crisis asiática. Entonces, oye, bueno, queridos radiovidentes, miren qué lujo de profesor particular tengo de economía. Ustedes saben que contraté un profesor particular de economía, que eso es que lo deberíamos hacer todos los ciudadanos, ¿eh? Tener un profesor de economía. Yo tuve un profesor de matemática porque no era muy bueno para la matemática en el colegio, pero ahora de adulto decidí tener un profesor particular, pero un gran profesor particular de economía, que debiéramos hacerlo todos en realidad, porque me parece que la mayoría de los ciudadanos ignora todos estos elementos que finalmente terminan redundando en la vida cotidiana de todos nosotros, y que es un conocimiento así como tener mínimos conocimientos científicos, mínimos conocimientos humanistas, tener conocimiento económico es fundamental para no dejarse embolinar la perdiz por discursos facilistas y por miradas mentirosas a veces sobre la realidad. Te quería preguntar sobre la declaración. A ver, primero te quería preguntar, porque quiero sacar... ¿Te puedo agregar un último punto para cerrar el ciclo? Entonces, tenemos demanda agregada que crece, una política monetaria que en vez de detener es laxa, o sea, recién el año pasado, segundo semestre, empezó a reaccionar, pero primero fue laxa. ¿Sí? Eso genera inflación y genera déficit en cuenta corriente, o sea, más importaciones que exportaciones. Pero aquí se viene el otro elemento, que Chile no es el único que está haciendo eso. También lo hizo Estados Unidos, también lo hizo Europa. Entonces la presión mundial sobre la demanda de bienes, en una economía que todavía está con el problema logístico de la pandemia, hace subir los precios a nivel mundial. Entonces tenemos inflación importada también. Entonces, por ejemplo, cuando dice, oye, el pan ha subido 20% en 12 meses.
Bueno, mira qué es lo que ha pasado con el precio del trigo en el mundo, Ujú. y ahí está la explicación del pan. No, esa no es tanto demanda interna como, ¿te fijas? O mira Ahora, lo que ha Marcel, pasado con el precio del gas licuado, que sí, ese para mí es como el chiste más increíble. Todo el mundo está preocupado del gas licuado, que la Fiscalía Nacional Económica. Oye, es re simple el precio del gas licuado. Mira cuánto vale el gas licuado que está dentro del balón, cuánto vale afuera del mundo, cuánto ha subido y te va a dar el precio, lo que ha subido el balón en Chile. Es 2,4. ¿Ah? ahora, Marcel dijo, entre otras cosas, en las declaraciones anteriores a que se aprobara bueno, cuando quería parar justamente el quinto retiro, que íbamos encaminados a superar en 4 o 5 meses la inflación tal como venía, iba a haber como una estabilización y que esto iba a alterar eso. ¿Estás de acuerdo con eso, con esa mirada optimista? ¿O cómo ves No, el cuadro de aquí en adelante? ¿Qué es lo no, que no, no, viene? ¿Cómo no lo viene? A veo. ver, te quiero preguntar, ¿cómo vienen estos meses? Porque también hay un poco de, empieza a correr la leyenda, los fake news, los estados de ánimo, se dice, ahora viene crudo, mayo va a ser terrible, junio va a ser peor. Viene equilibradamente y sin hacerte parte de Mira, ninguna campaña del terror, sin una mirada sí, fría. no, no, ¿Cómo no. viene la economía y Mira, el impacto en la vida cotidiana de todos nosotros, Jorge, en los meses que vienen? mira, a lo mejor, bueno, como decía alguien, me caiga la gente que se cita a sí misma. Ujú, Eh, pero tú, creo que la última vez que me entrevistaste, yo te hablé de este año de esta inflación. ujú. ¿Te acuerdas? A lo mejor no te acuerdas, porque Me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto. esta ¿Sí? inflación. Incluso dijimos, vamos a juntarnos el próximo año en la misma fecha para Sí, saber cómo me, anduvieron tus predicciones. ¿De me acuerdo? acuerdo Ya. perfecto, sí, sí. Y todavía no llegamos a esa fecha, porque eso fue el segundo semestre del año pasado, fue por ahí por noviembre. Pero esta inflación es la combinación de estancamiento económico más inflación. Ujú. ¿Sí? Sí. Ya tenemos la inflación. Y lo que viene ahora es el estancamiento. Y eso se va a llamar estanflación. Y te ha puesto un asado ¿Ya? en casa de algún amigo común, que eso es lo que vamos a tener. Y esto de nuevo no es campaña del terror. Primero, ¿por qué esta inflación? ¿Por qué estancamiento económico? Porque, porque supongamos que tú efectivamente vas a tratar de parar la inflación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer lo contrario que hiciste antes. Tienes que contraer la demanda llegada. ¿Ok? En vez de que suba el déficit fiscal de 7 puntos, hay que bajarlo, no sé, a 2. ¿Ah? Ujú. Eh, y tiene que hacer política monetaria contractiva, subir la tasa de interés, que es lo que se está haciendo en el Banco Central. Cuando tú haces todo eso, y la gente es como ir en un auto que va a 100 por hora y hay que meter el freno. ¿Qué pasa? Bueno, la gente sale por delante. ¿Ah? Ujú. Entonces, eso genera normalmente una suerte de contracción en la economía. ¿Sí? Una contracción en la economía. Para poder parar la inflación, tú generas una contracción. Pero primero ocurre la contracción. ¿Sí? Ujú. Pero no solo eso, sino que además la economía crece en el largo plazo, no porque la demanda agregada crezca, es un efecto corto plazo keynesiano que se llama, que fue lo que tuvimos el año pasado, sino que a la larga crece porque hay inversión. La inversión es la que a la larga permite que produzcamos más. Y esa inversión está parada, o sea, esta inversión el Banco Central estima que va a caer 2-3%, yo creo que puede caer más este año, por razones obvias, y no es campaña en terror. Tú estás discutiendo todas las reglas más básicas de si el terreno donde invierte, bajo qué jurisdicción va a estar, si va a ser de un pueblo originario, o si va a ser de otra corte, si el derecho de propiedad cuando te exploten te van a pagar lo que vale, o te van a pagar de acuerdo a un criterio que va a quedar definido en una ley, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, menos inversión. Y esa inversión Cristian, no quiero hacer campaña de terror de lo que pasa ahora, viene de antes, ¿ah? Esa caída viene de antes. O sea, si tú, Chile viene cuando tú haces cálculo, esa inversión ya viene muy pobre desde antes. O sea, Y, te quiero hacer una siguiente pregunta, porque esto va unido también con el análisis más político. El análisis político que se hace es que el resultado, lo dijo hasta Enrique Correa de alguna manera en el Mercurio, dijo que dos elementos eran importantes, me parece, que iban a influir más que el debate sobre el fondo de la convención, era el tema de la delincuencia, que impacta en la vida cotidiana de la gente, y la economía. ¿Ah? O sea, la economía, pero empleo, etcétera. ¿Cuál es la foto que vamos a tener de aquí a septiembre? ¿Cuál va a ser el estado de ánimo del país en una posible estanflación como la que tú defines?
¿Cómo se va a sentir eso? ¿Cómo lo va a ir sintiendo la gente y en qué momento se va a ir sintiendo mal? Ya que te acabo de nombrar ya no solamente profesor particular, sino que oráculo económico. Tú sabes que una de las preguntas que yo me he hecho siempre como economista es el oráculo de Delfos. ¿Por qué la gente Sí, lo iba a consultar y por qué? sí, sí. Y tú sabes cuál hay una explicación. Que cuando todo el mundo te viene a consultar, tú sabes los problemas de todo el mundo. Entonces te es más fácil hacer una predicción. Entonces, cuando te viene a contar problemas a toda la gente, y a mi oficina se dedica a eso, entonces tengo un mejor pulso de por qué hacer las cosas. No es que sea un oráculo, sencillamente sumo las cosas que escucho. Pero mira, aquí lo que va a ocurrir creo es lo siguiente. Yo creo que en la medida que la inflación siga, y la inflación tiene elementos de inercia, recordemos que en Chile tenemos una costumbre de indexación. O sea, lo que viene ahora se llama la segunda vuelta. Todos los salarios que están indexados, los contratos de arriendo que están indexados, se van a tener que reajustar con la inflación que hubo. ¿Te fijas? Eso se llama efecto segunda vuelta. Entonces, le da un efecto de inercia. Yo creo que va a ser muy difícil que Mario Marcel, no se lo deseo, le deseo que se cumplan sus buenos propósitos, pero creo que va a ser muy difícil que mantenga las aspiraciones que tiene de reordenamiento fiscal. Yo creo que lo va a lograr, pero muy parcialmente. Y eso significa que la demanda ligada va a seguir expandiéndose. Yo creo que le van a cobrar de vuelta, van a decir, oye, el retiro no fue como fue, entonces hay que expandir el IFE hay que hacerlo más grande, más universal, etcétera. Después con el tema de la inflación va a haber muchos precios que no se van a reajustar, ya no se está reajustando el metro, etcétera. Es un déficit también. Entonces, yo creo que vamos a quedar a medio camino. La contracción de demanda agregada va a ocurrir, o sea, la desaceleración, pero no va a ser todo lo fuerte. Y lo mismo con el Banco Central. Quizá el Banco Central sea más independiente y suba más la tasa, pero vamos a tener pero la inflación internacional va a seguir, por lo tanto vamos a seguir con inflación importada. La incertidumbre hace subir el tipo de cambio también. Entonces, el tipo de cambio también te ayuda a la inflación. Entonces, vamos a tener un de septiembre donde nos va a pillar una inflación. Cuando la inflación empieza a tomar la primera preocupación de los chilenos, lo he firmado, más que la delincuencia va a ser la inflación. Eso ya lo hemos visto antes. Yo vengo siguiendo este tema. Si tú ves las encuestas. ¿Y cuándo se va a notar fuertemente, así visiblemente lo va a sentir la gente y tú crees que va a ser el impacto más fuerte en la población? Yo creo que lo está sintiendo ya. O sea, todas las alzas de precios se están sintiendo. Hay un tema psicológico. Mira, en el Wall Street Journal de hoy día salió un artículo bien interesante entre economía y psicología, que decía, ¿cómo uno se da cuenta de la inflación? Porque en Estados Unidos está pasando lo mismo. Porque hizo lo mismo. Expansión de demanda llegada y política monetaria laxa. Mismo resultado. ¿Ok? Sin retiro. Por eso que te digo que el retiro es parte es comparsa, pero no es. Creo que en Estados Unidos tenemos la misma inflación. En Estados Unidos tenemos la cifra de inflación interanual, o sea, medida 12 meses, más alta desde los 80. ¿Ok? De cuando Volcker tuvo que hacer una política muy, muy contractiva. Y ahí hay un tema psicológico. ¿Y sabes cuál es el tema psicológico? Que cada persona, de repente hay un precio que le impresiona. O sea, de repente el corner shop, tú lo estás revisando y de repente viste que no sé, pues el pan. ¿Ah? Y tú te quedas pegado con un recuerdo de un precio de pan que no te habías dado cuenta, pero si tú lo miras, el pan hoy día vale aproximadamente 20% más que hace 12 meses. ¿Ah? Por no hablar del aceite comestible, que ya salió en los diarios, ese es un efecto de la guerra de Ucrania. ¿Ah? Ucrania exportaba el 47% del aceite de maravilla del mundo. O sea, puede exportar menos oferta. Pero las distintas personas van a ir viendo distintos. Fíjate que tú sabes cuál es uno de los ítems que más subió este marzo. La colegiatura universitaria. Y eso es un clásico. Ese es un clásico porque. Y lo que más subió también son los preuniversitarios. Eso es un clásico porque tú lo subes en marzo. Entonces en marzo, sorpresa, tú pensabas que iba a pagar tanto matrícula y pagabas más. Y eso va a continuar. Y yo creo que va a haber mucha presión. Yo no sé si este retiro acotado que se ha hecho vaya a cumplirse. Yo creo que
Yo creo que una vez que tú abres esa puerta se te va a complicar. ¿Ah? Yo creo que va a ser menos que acotado. Y va a ser engorroso, además. Si se aplica porque Engorroso. No, lo veo tremendamente engorroso. Creo que se están comprando un problema, porque la gente va a empezar a decir, este retiro es justo para mí, este otro no, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Con qué trámite? No, yo creo que ahí ¿cómo se llama? La vaina más cara que el sable. ¿Ah? A lo mejor habría sido mejor transar. Oye, no es el 10%, el 5%, no sé, una cosa así. ¿Ah? Como para ir bajando de a poco. Pero yo creo que la inflación va a demorar mucho más de lo que la gente cree en volver a los niveles normales. Viene subiendo muy fuerte. La inflación a 12 meses empezó a subir en abril del año pasado. Y lamentablemente no estamos aquí en televisión, pero si no te podría mostrar un gráfico precioso que tengo. No sé si lo podéis ver. Sí, ahí se ve. Los que nos ven en pauta.cl lo pueden ver. Explícalo rápido porque nos queda... Estamos pasados en el tiempo, dale. Esta es inflación de 12 meses y esto es abril del año 2021. O sea, mes contra hace 12 meses atrás, ¿ok? Y esa es la subida. Y aquí estamos hoy día. Wow, impresionante. Eso es. Impresionante. A ver, déjame, le voy a sacar una foto porque verdaderamente nadie ha hecho quienes nos están viendo debieran sacarle una foto, los que nos están siguiendo por inflación a 12 meses, que comienza a subir en abril y llega, aquí estamos en marzo. Impresionante la foto, impresionante. La última pregunta, creo que te vas a tener que invitar de nuevo, Jorge, porque son tiempos económicos, tiempos de melancolía, tiempos de tristeza, los que nos preparamos a vivir un invierno duro y difícil. Tú hablaste de que había emergido un gatopardismo cuando Boric había nombrado a Marcel. Gato Pardo, usted sabe la novela, la historia del príncipe de Salinas, el príncipe siciliano, la famosa frase, si es necesario que todo siga como está, es necesario que todo cambie. O sea, que finalmente hubo ahí una apuesta gatopardesca. Pero tú decías, hay dos posibilidades. O el gobierno de Boric está realmente haciendo un gesto gatopardesco, y eso va a poner descontento a los sectores más radicales hacia la izquierda, o esto es solamente una jugada táctica transitoria, esperando el resultado de la convención. A la luz de cómo van los acontecimientos, ¿hacia cuál de las dos interpretaciones de tu propia columna te inclinas? ¿La tesis gatopardesca o que esto es una jugada táctica y que luego vamos a ver la verdad, digamos, cuando sepamos el resultado de la convención? Bueno, si el resultado del plebiscito es apruebo, digamos, sí. Ya ni siquiera es seguro, ¿eh? Sí, no es seguro. Estoy llegando a la conclusión más triste toda, que me parece que lo que hay no es ni gatopardesco ni no gatopardesco, sino que es ignorancia nomás. O sea, hay como parece que no había conocimiento de ciertas cosas básicas. Entonces, no era que Boris quería ser revolucionario, él creía a lo mejor que las cosas se arreglaban de una manera muy fácil. O sea, mira lo que le pasó a la ministra Sige. No sé qué tenían en mente de ir a Temucucuy y que le iban a recibir cómo. O sea, había una concepción de la realidad muy, que no es ni gatopardesca ni no gatopardesca, sino que sencillamente se pensó que dialogando, que la gente veía. Y yo creo que esa decisión empieza a venir ahora, recién. Recién ahora va a tener que tomar una opción. Y o se es gatopardo o no se es gatopardo. Y yo tengo la sensación, como están las cosas, y como va inclinándose, porque los políticos, con todo respeto y cariño para ellos, se van inclinando según se inclina la gente. Entonces, apareció tu grupo, los amarillos, te felicito por el liderazgo, apareció más gente, empezamos a marcar la encuesta, y entonces ahora aparecen otros políticos, incluyendo el expresidente Lago, que dice que está preocupado. ¿Eh? Entonces, cuando eso ocurre, si Boric amarra su destino a la convención, es jugarse un full. O sea, el escenario está como para ser un poquito gatopardesco. No sé si tenga su ánimo, pero eso implica una ruptura. Eso implica una ruptura. Yo estuviera ahí, sería más gatopardo. Jorge, yo te quiero agradecer esta interesantísima, entretenida conversación. Quedaron montones de preguntas, voy a tener que invitarte luego. De nuevo, el profesor particular me puede reprobar, a lo mejor me puede hacer una prueba, me va a ir mal probablemente, así que voy a necesitar más clases particulares de economía e invitar a todos los que nos escuchan a leer esa extraordinaria novela de Lampedusa, extraordinaria, la releí en el verano, es una maravilla,
y es muy pertinente para lo que estamos viviendo. Tiene que ver con la generación joven que viene a desplazar a la vieja, todo lo que va pasando en esa transición. Es una maravilla de novela. Querido Jorge, muchas gracias por haberme acompañado esta tarde en Desde el Jardín. Que estés muy bien, un gusto verte. Un gran gusto, y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando a las 8 de la noche abra la verja de madera de mi jardín. A cuidar el billetito y a tomar clases particulares de economía todos, queridos radiovidentes. Nos encontramos mañana a las 8 en Pauta y Pauta.cl. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.